enfoque es, porque es que lo que pasa es que es un tema complicado, porque no podemos, que este es uno de los retos más grandes, no podemos conocer todo tan a la vez, porque va tan rápido que no podemos keep up. No podemos mantener el paso. No podemos mantener el paso. La tecnología va tan rápido Es que está creciendo exponencialmente. que crece exponencialmente y las investigaciones, las universidades, los programas, todo no puede ir tan rápido como va la tecnología. ¿No? Y de aquí a lo que el crecimiento es noticia, ya hay otro crecimiento por encima de ese. Eso es lo que está pasando. ¿Cada cuánto? Uf. Diario. Cada hora. O sea, Eso que va. literalmente yo puedo pensar que hoy ya yo sé todo de tecnología y en Mañana 12 horas orientándote. ya no. En 12 horas ya hay un montón de En cosas 12 nuevas. horas hay un ente más inteligente, menos, en un par de horas hay un ente mucho más inteligente que nosotros creando nuevas ideas, nuevos contenidos, nuevas tecnologías, nuevas hipótesis, descubriendo cosas nuevas que jamás y nunca en nuestra vida nos imaginaríamos. Pues ese es el reto. Honestamente, con algo como eso a mí me preocupa No, el alcance que tiene. Más allá de eso, voy a poner algo más preocupante. ¿Qué tú crees del chip cuántico de El chip Microsoft? cuántico, ¿tú le puedes explicar a Javi lo que es el chip cuántico? Pues este chip cuántico, ¿verdad? La inteligencia artificial ahora está bien limitada a lo que tú le escribas, pues él lo crea. Este chip cuántico hace que la computadora tenga la capacidad de crear ella sola. Oh, ya. So, básicamente es otro. Se puede ver como si fuera un cerebro. Ujú. O sea, que todo lo que... Bueno, hicimos podcast de ese. Todo lo que... Pero que todo lo que dijeron las películas que iba a pasar, sí está pasando. No necesariamente. No necesariamente. Pero Qué bueno que lo hay un dijiste. montón de películas, hay un Qué montón bueno. de películas que Sí. plantean eso. Hay películas que sirven de inspiración. Todas las películas donde los robots se volvieron en contra de los propios creadores, como hay robots. Ahí es que voy. Entra en el tema, porque ya habíamos hablado de Sí, esto, ya de esto, nosotros, no, habíamos tenido esta conversación. Hubo un podcast que se llama las teorías de Hollywood, ¿verdad? Chami? Uf, buen podcast. No, El podcast, vayan a verlo. profecías Las de profecías de Hollywood. Yo sé Vayan a que ese podcast está súper bueno, vayan a verlo. Lo que sí es que después uno sigue estudiando, investigando, y esto me da risa porque es bien gracioso. El AI no va a ir en guerra con nosotros. ¿No? En Gente, sinergia. no, les voy a explicar por qué. Porque es que no somos competencia para la inteligencia artificial. Jamás. No llegamos al nivel, no Las llegamos al nivel. películas como Terminator que dicen que Skynet se revela contra la humanidad. O hay robots. O hay robots. Pero hay robot era el planteamiento. Sí, pero el planteamiento era, ustedes nos crearon para hacer mejor sus vidas y nosotros estamos garantizando hacer mejor sus vidas, restringiéndolo, limitándolo y todo eso. Eso no va a pasar. Digo, no yo digo yo, sino porque ¿verdad? Los grandes intereses económicos del AI y las grandes compañías que ustedes saben quiénes son, como se creó el AI, como está diseñado ahora, no es para que se vayan con, pues que no somos competencia. Pero es que Es para- de ese mismo, sí, pues yo digo eso, pero de esos mismos creadores o grandes precursores de la inteligencia artificial del momento, de este momento, han hablado de la importancia de hacer un Pues, detente o déjame reducir la polución. Déjame explicarte. Claro, porque el AI no va a competir con nosotros, Pero- Javi, va a competir Entre ellos mismos. en él mismo. Sí, sí. El AI va- Diferentes compañías compitiendo con quién tiene la mejor mejor. capacidad de producir o ser más eficiente o más o la optimización. optimización. Ok. El país más poderoso del mundo va a ser el país que más optimizado esté en inteligencia artificial. Esa es la realidad. Eso es revolucionario. Y este podcast, ustedes saben de podcasts anteriores que yo me emociono, o que por favor contrólenme. Pero de cierta manera, Open mic, aquí no hay control. este es más relax, porque de cierta manera yo queremos hablarle de esto a ustedes porque, primero porque nos está afectando a nivel psicológico también, ¿verdad? A nivel de salud mental, esto va a tener un efecto psicológico, esto está estudiado y lo estudiamos. Esas consecuencias va a ser bien interesante ver cómo vamos a estar de aquí a 10 años con todo esto de la inteligencia artificial. Bien interesante y de cierta manera, ¿cuál es la visión que tenemos de la inteligencia artificial? Y este podcast, tiene un nombre para este podcast, que no sé si ustedes lo aceptan, ¿verdad? Zúmbalo. Yo pienso, bueno, mi idea es que este podcast se llame Inteligencia Artificial, el experimento más grande de la historia. ¿Por qué el experimento más grande de la historia? No sé si nuestros compañeros y la familia de Reconstruyendo sabe, pero las investigaciones, usualmente, mientras más personas participen en la investigación, pues más poder le da la investigación. Ok. Por ejemplo, si yo quiero medir ansiedad o yo quiero medir depresión, en el caso de la psicología, y yo tengo una muestra, o sea, participan 10.000 personas, esa muestra es bien representativa, ¿verdad? Un número grande que me hace que mi estudio pueda ser generalizable.
Contrario a tener solamente 20 o 30 personas. ¿Qué es lo que pasa en los estudios por ejemplo, hay estudios en Polonia donde dicen que beber vino ayuda a rebajar. Sí, cuando tienes 5 personas. 5 personas, un estudio cualitativo, 5 personas bebieron vino y no tomaron en consideración que Polonia tiene unos beneficios en ejercicio, en la dieta y La otras gente cosas. bien activa. Y en Puerto Rico rápido, no, que tomar vino ayuda a hacer, pero ese estudio de dónde vino, de cuánto fue la muestra, pues ahí es que voy. Hay estudios, por ejemplo, que la muestra son 5,000, 10,000, 20,000 personas. Esos estudios, estadísticamente, no, tú puedes generalizar en muchos aspectos, Ujú. porque se le aplica a mucha Sí, gente. abarcas diferentes tipos de personalidades o tipos de ciudadanía, La Imagínate, diversidad de la la diversidad. imagínate. Si esos estudios con 20,000 personas son bien accurate, o sea, son bien certeros, como estudios con medicamentos, estudios con otras cosas que son con mucha gente, imagínate la inteligencia artificial que mide las 5,3 billones de personas que tienen teléfono ahora mismo. O sea que todos nosotros ahora mismo Somos sujetos de prueba. somos sujetos de prueba. Somos Literal, sí. sujetos de un experimento gigante. Y la cuestión es que le damos al lado. Al permiso de que te sale, le damos Sin sí, haberlo permitir. leído Sí. todo el tiempo. Así que imagínate las predicciones, las decisiones que puede tomar el AI, cómo el algoritmo funciona, si la muestra que tiene es todo el mundo que tiene un teléfono. Que lo está usando Pero diariamente por diariamente. mucho tiempo. Ujú. Sí, O sea, claro. que tú imagínate cómo funciona eso. Ok, entonces, eso quiere decir que Y hay va- un alcance increíble Ujú. y que hay un impacto terrible en todas las áreas de nuestra vida. Sí, y vamos a Exactamente. entrar en el hecho de que inteligencia artificial no es solamente ChatGPT. No, claro, claro. El uso de X, Meta tiene su propia inteligencia artificial. O sea, todas las plataformas, Google tiene su propia inteligencia artificial, Microsoft, todas las Claro. plataformas que usamos están la inteligencia artificial integrada. Lo que tú me estabas mencionando, si quieres traer el tema de lo de que el teléfono nos escucha, Ya, A mí me da risa esto, a mí me da risa esto. Tú lo piensas, ¿verdad? que el Que- teléfono nos pues escucha. yo estaba- Tú eres de los que pasa cerca del teléfono y dice que mi esposa me cocine esto, que te salgan videos. que me compre Legos de Pokémon. Mírate esto, mírense esto, pero le puedo dar la cabeza, prepárense. Y los que lo están escuchando, yo estaba en una actividad y estaba hablando con una de mis amistades y esa persona estaba diciendo, es que el teléfono me escucha porque yo digo algo y me aparece en el teléfono. Ah. Y yo le digo, quizás tú no te has puesto a pensar, no es que el teléfono te escucha a ti, sino que tú dices lo que el teléfono te enseña. Porque eso es algo que la gente no, Sí, eso es programación. no ha pensado. Oh. Que el algoritmo, con como tú utilizas el teléfono, va creando contenido para que tú lo digas y tú lo pienses. Ok. Sí. Porque no sé, realmente pensamos que somos tan inteligentes que podemos decirle al teléfono lo que va a hacer. Y no pensamos que es que el teléfono tiene la capacidad De programar. de procesar tanta y tanta y tanta y tanta información que nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestros gustos nos los da el teléfono. No han pensado en eso. Vamos a ser más específicos, no el teléfono. El Google Sí. te enseña lo que te quiere mostrar. Internet, ¿sabes? Ajá, Meta te enseña lo que te quiere O mostrar. sea, estás diciéndonos. Piénsalo. Está bien, pero estás diciéndonos. Si el teléfono te escucha, ¿verdad? Si el teléfono Sí, te sí. escucha, No me saques de ahí que yo todo el tiempo creyendo Sí. firmemente que el teléfono me Pero- está escuchando. pero piensa que muchas de las cosas que tú dices no es porque el teléfono te escuchó. Tú lo dices porque tú lo viste en el teléfono. Ok. Pero puede funcionar entonces al revés, como yo digo. Sí, por eso que es de todos lados, De ¿verdad? todos lados. ¿Por qué ustedes creen que Estados Unidos tiene tanto miedo con TikTok? Hay componente de ciberataque. ¿Por qué? Ok. Ciberataque. Y número 2, porque el contenido que se trabaja en TikTok en Estados Unidos no es el mismo que se No. trabaja en China. No, el Porque- algoritmo está Ok. hecho para, ¿verdad? Ponerlo así, embrutecernos. No embrutecernos, distraernos. El contenido Entretenernos. el contenido es entretenimiento. Entretenernos. Cuando el Ajá. TikTok, por ejemplo, en China es un China. TikTok educativo. Ok. Sí, solamente le salen cosas Entonces- que ellos usen para su crecimiento personal. Tú estás en China y te aparece un video de una clase de matemática y la persona... mira, yo estaba dando una clase de matemática y me salió un video. Yo Sí, sí. yo estudio psicología, a mí no me aparecen videos de psicología. psicología en redes sociales. Ok. Sí, acá está programado probablemente para poder trabajar otro tipo de Entretener. contenido y entretener. Entretener. Que es lo que tú dices, aunque pareciera, nos entretiene, pero es que consumimos tanto tiempo ahí que terminamos Mm, por, no, terminamos el por entretenimiento- decrecer en otras áreas. El entretenimiento está hecho para distraernos. Y entonces cuando nos estamos distraídos no tenemos este enfoque en buscar ser mejor constantemente y crecer que lo tienen otros países. Y es el problema vamos,
no es que la tecnología en sí misma sea un problema, es el mal El uso uso que de le él. damos El- el problema. Entonces, está diseñado para entretener. Pero también tenemos el desafío ahora de que hay mucha persona que prefiere no pensar, prefiere no complicarse leyendo, buscando la solución, Ujú. prefiere acudir Sí, a lo las diferentes fácil. plataformas Lo que fácil. que ChatGPT o que todas estas plataformas de inteligencia artificial me den la respuesta. ¿Y tú piensas Y que entonces, bueno, yo honestamente tengo una seria preocupación, ¿Por porque qué? yo también soy profesor universitario Ajá. y a mí me preocupa demasiado, Ah, sí, me quiero escucharte. me preocupa demasiado que los estudiantes, por Mm. ejemplo, uno de una tarea y los estudiantes utilicen la inteligencia artificial para recibir la respuesta a la tarea y así mismo la zumben Ah, sin haber leído lo que tiene como Ahí es donde- respuesta, claro. sin haberlo analizado, sin haber procesado lo que hay ahí, cuestionado las referencias, o sea, sin haber pasado por un Cernimiento. cerazo, un ¿Puedo, segmento de ahí. puedo darte una perspectiva un poco diferente? Dale. Y me gustaría que también, ¿verdad? Nuestros Escriban en los comentarios. digan, Te porque vas a poner controversial con la... sí, ¿Puedo yo porque- dar también mi punto de vista claro, primero? por supuesto. Ajá. Pues, No, ay, no, controversial. Yo lo puedo dar primero, ¿verdad? Yo pienso que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, no hay break. Claro. Y nosotros como profesionales de la salud, dependiendo de qué sea la profesión, tenemos que aprender a trabajar con ella para dar el próximo step. A partir de ahora el crecimiento va a ser exponencial y nosotros como humanos no tenemos la capacidad para correr a ese favor. So, tenemos que integrar la inteligencia artificial usando nuestra creatividad para estar a ese mismo nivel. Y tenemos que ser reales. Y a mí a veces yo a veces entro en unos rants conmigo mismo y me molesto conmigo mismo por cosas que gente hace. Pero es bien interesante lo que representa la palabra versus los números. De hecho, esto es un componente que yo... Explica eso de las palabras y números. Esto es un componente que yo quiero hasta hablarlo, hasta escribirlo en un libro que pronto lo vamos a hablar sobre los planes que tenemos. Las palabras versus los números. Porque le damos mucha importancia a las palabras. Nos justificamos, nos cuestionamos, no creemos, ¿cómo se llama esta palabra? Cuestionamos lo que viene de palabra, pero lo que viene de número no. ¿Por qué? Yo uso SPSS. Cuando hablas de números, estás hablando de números, física, la temática. Da ejemplos más estadística, regulares. estadística. Yo uso Excel. Ok. Excel te da unas tablitas bien bonitas cuando tú pones los números ahí. Y Excel te saca unos números y te da al final la La gráfica. sumatoria. La Y gráfica. nadie dice, ay, yo no confío en Excel. Nadie ha escrito a Microsoft diciendo, oye, ¿cómo funciona Excel? Que Excel yo pongo los números y me tira la gráfica. Tú pones los números en Excel. La Excel te calculadora. tira la calculadora, tú sacas la calculadora en la escuela. Y nadie decía, oye, la calculadora. Nadie cuestiona. ¿Será real estos datos? Nadie cuestionaba la calculadora. Nadie cuestiona Excel. Nadie cuestiona SPSS. Y eso es un programa que utiliza algoritmos e inteligencia artificial para llevar a cabo análisis estadístico. Ok. Ah, pero si este programa me da una palabra, me da un ensayo, o me da 4 oraciones, pues yo automáticamente vamos a hacer más Sí. No, bruto. André, el contexto no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? El contexto no es el mismo porque cuando estás hablando de Excel, por ejemplo, que es el ejemplo que estás trayendo y estás manejando números y toda la cosa, claro, tú haces un análisis basado en todos esos números, pero tiene que haber un proceso crítico detrás de todo, de analizar. Pues claro, Javier. Si yo te estoy diciendo, pero es que ese es mi punto y por eso digo que no estamos Pero, en el mismo ángulo. ajá. Si tú estás diciéndome, Ujú. yo como profesor te estoy dando una tarea o como maestro en la escuela, porque Ujú. ¿verdad? Se usa. O en Te el estoy dando o en el trabajo, te estoy dando una tarea para que tú me contestes. Te estoy pidiendo que me hagas un análisis de tal cosa. Tú le pones las mismas instrucciones a Lo ChatGPT. mandas para la casa o lo colocan en el salón. Bueno, sí, lo mando para casa. Y como tú sabes que en la casa lo hizo él y no lo hizo el primo, el tío, la abuela, el abuelo, quien sea. Porque uno, ¿O pagó? porque uno va reconociendo también los patrones en los que los estudiantes escriben y responden las preguntas en el salón de clase. Pero Es un proceso tú puedes objetivamente decir, este No. estudiante la N no la hace así, la hace... objetivamente En la o sea, manera de pensar. objetivamente no se puede. Pero si tú te das cuenta que hay un proceso un poquito más riguroso a la hora de tú analizar una cosa versus la otra. De tú recoger el análisis de ChatGPT para traérmelo tal cual, sin haberlo pensado por lo menos. Es que este es el error, ¿verdad? Hay un proceso para utilizar las plataformas de AI. No es que tú lo escribes y lo entregas y ya. O sea, es No. un proceso de Claro. ingeniería de ¿Y prompts. con cuánta frecuencia
como estudiante, con cuánta frecuencia uno se puede topar con estudiantes que le piden a alguien más que le haga su trabajo versus que todos No los sabemos, estudiantes, no sabemos. pero claro, pero versus que todos los estudiantes tienen el alcance de poder utilizar esta plataforma para poder conseguirlo de una manera fácil en cuestión de minutos. No es que no se use, No, estoy de es que acuerdo. se pueda trabajar, o sea, aprender a integrarlo, como tú dices, Pero con porque, conciencia. pero con los números no es así. Porque tú no Pero mandas a tus ¿cómo? estudiantes de estadística. No vas a hacer Excel. Tú vas a hacer a mano la Ah, no. tabla y vas a poner los 3.000 participantes, los vas a poner a mano ahí. Bueno, el Excel te facilita el registro de No, datos, no. pero igual tienes que analizarlo. Pero es que se supone que, y eso más adelante quizás podemos hablar de esto, porque tú puedes analizar el contenido de ChatGPT, de Grok y de DeepSeek, ese tipo de Sí, cosas, sí. y de Gemini, que es el de Google. El punto es que se le da más importancia a lo que es palabra que a lo que es número, porque a nadie quisiera sentarse. No, yo te voy a dar esto más. Tienes una muestra de 100 personas, tú vas a ir a tu casa, te vas a sentar y vas a hacer las tablas a mano y vas a poner los números a mano. Y en cada número vas a hacer una correlación. Ok, no lo hace. ¿Qué entonces tú propones? Al que yo voy, es la mentalidad. La mentalidad de cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial para maximizar mi trabajo, como Excel me maximiza a mí en las estadísticas, como la calculadora me maximiza a mí en la fórmula. Y el ahorro de tiempo. Y es eso, Claro. que hay un componente de que, porque estoy escuchando mucha gente diciendo, no, y hay estudios que están saliendo, by the way, que afecta el pensamiento crítico. Eso es cierto, afecta el pensamiento crítico, pero no es el AI lo que afecta el pensamiento crítico, es cómo se está usando el AI Exacto. para causar eso. Y eso es lo que quiero decir. Con las palabras, todo esto ha sido cuestionando que si quién está ahí, que esa información que sale ahí, que esa información miente, pero es que no cuestionamos Excel y no cuestionamos las calculadoras. Tú 2 más 2 y te sale lo que es y confiamos. Pues 2 más 2 es 4, pero cuando tú haces una raíz cuadrada de un número bien brutal, pues lo que está ahí es lo que Es lo sale. que es. Entonces, realmente somos más, hemos sido, ¿cómo es la palabra? Somos más tontos después que usamos Excel. Somos más tontos desde que se dio la calculadora. O podemos hacer trabajos más rápidos y más efectivos, con menos margen de error. Ujú. Con los números no parece el problema. Pero cuando hablamos de un ensayo, bueno, todo el mundo se paniquea, pero ven acá y no pensamos que quizás le podemos decir a la AI que nos haga una revisión de literatura y nos encuentre el gap en la literatura. ¿Qué se ha estudiado y qué es lo que no se ha estudiado? Y en ambos casos estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en ambos casos que el problema sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el uso que le estamos dando y Exacto. cuánto estamos analizando de una manera crítica el contenido que estamos recibiendo, no por cuestionar si está bien o mal, sino por saberlo integrar realmente a lo que nosotros necesitamos, a cómo respondemos a las preguntas, a cómo Pues analizamos lo que nosotros tenemos. el profesor, el catedrático, el profesor más brutal de la historia de la humanidad, ponle que tenga. Vamos a ver a Stephen Hawking. Stephen Hawking, astrofísico bien famoso, que paz descanse, que falleció, que tenía él tenía una enfermedad que no me recuerdo cuál era ahora. Esa era Me disculpan. aminolateral esclerosis. Es eso. ALS. ALS. Y una persona que revolucionó Isaac Newton, que a los 26 años inventó el cálculo. Ujú. Vamos a hablar de Isaac Newton. Estas personas, en la vida que tienen y todo lo que aprendieron en su vida, no es ni una ínfima parte de toda la información que tiene el AI. Claro. No hay, o sea, no. ¿Por qué tenemos que ser tan resistentes? Si mira, si esto nos va a dar esto nos va a dar una, antes peleábamos a puños, después vino las flechas y después vino las armas, ¿verdad? Ese es el caso, ¿verdad? De las guerras y lo negativo, ¿verdad? Que yo no soy muy fan de eso, pero en el caso de la tecnología, de la educación y de maximizar nuestro potencial como seres humanos, pues antes estaba Aristóteles ahí hablando de cosas, después vino el papel, después empezaron a escribir, después vino el printing press, empezaron a imprimir la computadora, y así, hasta que llegamos a lo que estamos ahora. Ese es el punto, ¿verdad? De que, oye, hay unos componentes positivos y está lo que tú dijiste. Hay gente que dice, hazme el ensayo, y lo envía. Eso está No. súper mal. Ujú. Eso está el garete. Tú no Sí, puedes ahí no hay hacer point of view. Ahí O no hay sea, point- tú desarrollaste como profesional haciendo eso. Sí, la cosa es que tampoco es que hay un problema de plagio. No, No, ahí exacto. no hay un problema de Eso plagio. es- ¿Dónde está el plagio ahí? Por eso que no lo hay. hay- No hay un hay- problema de hay- plagio. Es un componente bien interesante Que porque, alguien más me lo hizo. por ejemplo, Ajá. Pero no hay ejemplo, plagio. yo doy clases, ¿verdad? Y un estudiante me da un ensayo. Y yo digo, eso tú no lo hiciste. No hay cómo probarlo. Es que no hay cómo probarlo. Bueno, Aunque pero tú sepas. eventualmente va a caer en algún... Porque
todos estos conocimiento y material se evalúa de diferentes maneras. Sí, sí, pero es que El día el día que lo tenga que aplicar, obviamente. Sí, siempre ha existido. Antes no estaba ChatGPT, antes estaba tu mejor amiga, tu mejor amigo que te hacía el ensayo. Y por ejemplo, no como tú dices, que ahora todo el mundo tiene accesibilidad. Antes no todo el mundo tenía Ajá. acceso, pero por ejemplo, yo como profesor no puedo decir, tú no hiciste eso, porque eso no es tu voz. Pero es que, y si ese día estabas inspirado y escribiste así. O sea, es que no, es que hay que verlo de un punto de vista, cómo yo puedo utilizar esta herramienta para que tú, como tú escribas, tú puedas maximizar la forma en que tú escribas. Por ejemplo, tú escribes de una manera y tú quieres decir, espérate, ¿cómo yo puedo maximizar esto? Deja poner este párrafo aquí para que me dé más ideas sobre cómo yo puedo expandir aquí. Y tú entras en este back and forth, este intercambio de información con el AI, tu trabajo sigue siendo mucho, mucho exponencialmente mejor. Así No, como, y a nivel de knowledge, de conocimiento, la persona crece exponencial. Si lo haces de esta manera, es que tú estás en el back and Claro, forward y claro. estás Sí. leyendo y aplicando la información Es que una herramienta excelente para crecimiento. Pero con esto que estamos hablando, entonces nos debemos, sé que hay mucha gente que por desconocimiento puede tener temor sí, del progreso tan rápido de la inteligencia artificial. Tenemos que preocuparnos. quiero ver. No, te iba a decir, entrando a eso, podemos también hablar del futuro, de lo que es la inteligencia Sí, artificial. Exacto, en hay este que tema. preocuparnos por hasta dónde nos está llevando esto. Yo te voy a decir mi opinión. Mi opinión. Yo pienso que no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos. Ujú. Mete mano. ¿Y cómo nos ocupamos? Nos ocupamos orientándonos en las nuevas plataformas de inteligencia artificial, viendo cuáles son las últimas investigaciones que están pasando y ir entrando en este espacio donde este fenómeno no va a parar nunca. Y visualizar que antes nuestros bisabuelos y abuelos no creían en los bancos porque el dinero estaba en el aire. Sí, ahora se mueven con páginas de internet, no en un banco. Cada generación, porque es normal, lo que es Lo desconocido crea resistencia, eso no está mal. El punto es que es la primera vez en la historia de la humanidad, por lo menos de esta humanidad que ha existido hasta el momento, ¿verdad? De este ciclo de vida del planeta Tierra, que hay un ente más inteligente Que el ser que humano. nosotros. Y que es algo que tenemos que nosotros decimos que cómo yo puedo aportar a esto. Esto es lo que viene para los trabajos. El recursos humanos va a ser así, la contabilidad va a ser así. Estamos hablando de que yo puedo hacer, por ejemplo, miren, algo tan fácil como el modelo de los huracanes. Tú sabes, Adamson utiliza los modelos de De huracanes, proyección. Exacto. proyecciones. El Eso es un europeo, análisis todo eso. estadístico. Estadístico. Es un análisis estadístico de regresión que tú puedes predecir el comportamiento de esta variable cuando la comparas con esta variable un montón de veces. ¿Tú sabes cuántos huracanes, qué sé yo, han pasado en los últimos 100 años? Qué sé yo, como Son bien 500 huracanes. Y mira qué certero fue Adam Monzón con el modelo europeo, con el huracán María, que falló, fue ahí Sí. con nada más con 500 huracanes. Tú imagínate un modelo que tenga Tener toda la toda la información que exista. Su capacidad de equivocarse va a ser mínima. Entonces, ahí es que voy, como que entenderlo desde esa perspectiva. Hay que, ¿verdad? Como tú dijiste, no podemos competir con ella. Pero tenemos un superpoder que ella no tiene y es la conciencia. Tenemos que Exacto. estar bien conscientes de la problemática y usarla a nuestro favor, dominarla en ese sentido, crecer con ella. Ahora mismo la inteligencia, todo lo que es tecnología, tuvo como un crecimiento bastante limitado. Ahora todo va a ser exponencial de la noche a la Sí. mañana. Estaba como un plato. Un plato, sí, un De plato. la pandemia para acá. ¿Verdad? No fue como vertical, ¿verdad? Sí, sí. Vertical no, ¿cómo se llama? Ascendente. No fue ascendente consecutivo, como que tuvo sus downs, Escalonado. escalonado, ahora va a ser exponencial el crecimiento. Yo creo que con eso en mente entonces, que sepamos que con lo que estamos hablando de que no podemos rechazarla, seguirle huyendo, tenerle miedo, hay que empezar a integrarla de una manera efectiva a nuestro diario, pues considerar cómo también las instituciones se van preparando, las universidades van ofreciendo cursos para integrarlo a los cursos, pero también ofrecer cursos de cómo manejar Cómo las atacar líneas. la problemática más grande que va a ser la fuerza laboral. Hay que buscarle ese tipo de soluciones, ¿verdad? Y eso ya está en planes, ya eso se ha hablado de un sueldo universal, que las personas no van a tener que trabajar por un sueldo, pero, ¿verdad? Son cositas que hay que trabajarlas. El componente de la energía, por ejemplo, el país más poderoso del mundo va a ser el país que tenga el AI más optimizado y el que más energía tenga para poder mantener. La base de datos, sí. Porque estos son plantas de datos que requieren
Bueno, Son fincas con fincas de farms. by the way, Estados Unidos está creando y sigue abriendo plantas nucleares precisamente para eso, de energía nuclear, para poder optimizar. Mientras más energía y recursos tenga un país, más potente va a ser ese AI. Sí, ya no solo va a ser la fuerza militar, sino ahora va a ser un componente de Exacto, inteligencia. de tecnología. Y la AI se van a hablar entre ellas, ya lo están haciendo, by the way. Los AI agents se Sí, ya se comunican combinan. y se hablan. Se Y combinan. o sea, y todo eso, yo sé que se escucha medio, asusta, pero eso pasaba mucho antes, pero en el software. Ahora lo estamos viendo afuera, hardware. porque es el lenguaje natural y hablan español y hablan inglés y tienen voces graciosas, pero la comunicación por internet lleva años. Ajá. Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que prepararnos porque va a haber un cambio en el paradigma, o sea, cómo vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, que ahora, ustedes imagínense, en el 1928 preguntarle a alguien que ibas a hacer ejercicio y vas a correr. La persona te iba a decir, tú vas a correr, porque tú vas a correr, tú eres loco, o sea, si Sí, tenemos ¿qué? que, no corres, sino apenas puedes comer. Ajá. Y ahora la gente que hace ejercicio por hobby, Porque yo diversión. medio maratón, voy a correr, Mm. que no está mal, pues esos cambios van a venir y es parte, ¿verdad?, de nosotros y más los investigadores, pues mira, esto es lo que está pasando, esto es lo nuevo, esto es scary, esto es bien bueno, esto es bien positivo. Hay que prepararnos para Hay eso. que prepararnos para eso porque va a ser como el carro, va a ser como el teléfono, va a ser como el mismo internet. No vamos a ser iguales de un punto en adelante. La única diferencia es que el carro lleva ¿cuántos años? Como 80, como 90 años lleva el carro más o menos desde que se inventó y ha evolucionado hasta lo que es ahora. El AI no va a tomar 90 años, va a tomar 2, 1. Ujú. Sí, ¿no? Probablemente. En un abrir y cerrar de ojos ya. Sí, Ya tienes robot haciendo tu exactamente. trabajo. Exactamente. La realidad es que este tema, pues, del mismo modo que siempre va a seguir creciendo exponencialmente y evolucionando súper rápido, las preguntas y las dudas van a seguir surgiendo Claro. igualmente. Así que a nosotros nos encantan todos estos temas y si ustedes quieren hacer preguntas relacionadas, pues, déjalo ahí en los comentarios para que nosotros podamos responderlo o considerarlo para un próximo Sí, episodio. aquí estos son temas que se tienen que hablar, ¿verdad? Se hablaba del bullying, se hablaba del uso de sustancias, se hablaba de la guerra, se habla de los derechos humanos. Hay que hablar de la inteligencia artificial. Y en el caso de Reconstruyendo, pues ese es mi tema de investigación. Así que ahí es donde más vamos a salir a hacer una práctica. Así que, como siempre les hemos mencionado, ¿verdad? Es un placer que podamos tener este espacio de compartir aquí en Reconstruyendo Podcast. Síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en este canal de YouTube. Nuestra intención es seguir dando información para que sigamos creciendo, sigamos compartiendo ideas y como siempre, Héctor, Javi, placer. Gracias.